Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que todo bien. Y bueno, vamos a hacer un video hoy sobre analizar un poco cuestiones de cómo sigue el tema de Argentina, el tema del gobierno o presidencia Milei. Y bueno, simplemente vamos a tratar de continuar con un poco las interpretaciones que veníamos haciendo el año pasado, en las cuales, bueno, teníamos como ya desde diciembre, allá por diciembre, apenas asumió esta nueva administración, habíamos hecho un video con Priscila en su canal, en Los Astros Dicen, que ya teníamos esta hoja de ruta diseñada, la habíamos mostrado y bueno, hasta ahora está teniendo muchísimo efecto tal cual porque tenemos que seguir investigándola, pero bueno, vamos a intentar con esta herramienta astrológica, como venimos haciendo los últimos años, simplemente ver un poco los aspectos, cuándo pueden ser momentos más duros, cómo pueden presentarse y bueno, intentar desde ahí dar una interpretación, sobre todo para el que quiera aprender, entender los aspectos y nosotros también obviamente seguir aprendiendo e ir haciendo experiencia para comentar estas cosas y seguir investigando y compartiéndolo con la comunidad, que es lo más importante. Entonces, bueno, simplemente para aquellos que no lo hayan visto, este sería como un cuadro que armé viendo los aspectos, diferenciándolos mes a mes de la presidencia Milei, que sería la columna número uno. Si ustedes ven esta columna, son aspectos de la carta de Milei, es decir, la carta de Milei en su ciclo de Argentina. Es decir, cada persona, todos tenemos una carta natal que es nuestro destino personal, por así decirlo, pero cuando en este caso alguien asume un gobierno, que en este caso de Milei fue el 10 de diciembre de 2023 a las 12 del mediodía, se toma esa carta para ver cómo será su ciclo en específico, o para intentar ver su ciclo de manera más específica. Y la primera columna va a indicar los aspectos del ciclo Milei y su presidencia. La segunda variable, la segunda columna serían aspectos que tiene la carta natal de Argentina como país. Argentina como país. La tercera columna serían los aspectos que tiene la carta natal de Milei como persona, como su propio destino individual. Y le agregamos también la cuarta columna, que serían aspectos de el partido en sí, la Libertad Avanza. ¿Sí? La cuarta columna es la de menor importancia, pero igual, bueno, la ponemos para investigarlo, a ver cómo funciona en este tiempo en el cual, bueno, esta administración esté vigente. Y iremos viendo los aspectos. Entonces, bueno, ese es simplemente el resumen para ver. Entonces, en rojo están marcados aspectos que a nuestro juicio pueden ser un poco más duros, de frenos, de limitaciones, de problemas, etcétera. Lo mismo, baja un poco la intensidad en naranja y en amarillo, y en verde aspectos que son más positivos, buenos, etcétera. Cada uno tiene su significado, es decir, no podríamos entrar en cada uno en detalle, pero vamos a nombrar algunos acá, que esto ya lo vimos en diciembre, apenas asumido Milei, y como se están confirmando plenamente, vamos a tratar de profundizar en ellos e intentar dar una opinión más profunda. Entonces, fijémonos que si vamos a la columna de la presidencia Milei, no tiene prácticamente aspectos positivos en todo el 2024. Es decir, aspectos de peso fuerte. Y eso lo veíamos como que el primer año iba a ser realmente duro. Esto se ve porque a partir de febrero Saturno entraba al ascendente del ciclo, y en marzo ya Saturno hacía una cuadratura con Marte. Esto vamos a detallarlo. Y que ahora a partir de mayo, los meses que van de mayo a agosto, Saturno va a estar en cuadratura con el Sol. Que estos aspectos los vemos en la carta acá. Esta sería la carta que estábamos viendo del ciclo de Milei. Y vemos la entrada de Saturno, que es el planeta marcado en azul, al ascendente del ciclo, a partir de febrero, y luego en marzo en tensión con Marte,
y, y ahora en abril. Entonces, en este tipo de cartas, ¿qué va a significar Saturno? Saturno va a significar todo lo que tiene que ver con limitaciones de todo tipo. Frenos, limitaciones, deudas heredadas, estar maniatado para hacer tal o cual cosa. Pero además, Marte en esta carta controla el área económica que tiene que ver con su gestión. ¿eh? Y vemos que Saturno le hace un aspecto de tensión a Marte durante gran parte de este año, por no decir todo este año. Entonces, a nivel económico y en materia económica, que es obviamente lo más central, importante, ¿qué va a significar Marte? Marte significa lo que es el movimiento de la actividad, o sea, que haya actividad, que haya consumo y también que haya inflación, ¿sí? Es dinero moviéndose rápido, es la actividad económica moviéndose, habiendo consumo alto, pero también inflación, ¿sí? En cambio, en materia astrológica, Saturno, es decir, Marte es como calor, ¿sí? Y Saturno es frío total. Saturno es, en esta materia, recesión, freno, limitación, depresión y, sí, baja de inflación. Entonces, ¿qué vislumbramos? Apenas había asumido que tal vez el pensamiento que podíamos tener es: probablemente esta administración, sobre todo en su primer año, va a intentar poner un freno a la inflación buscando una recesión. Y ahí es como que decíamos, mira, esta recesión buscada hay que ver qué tan profunda es, porque según nuestros estudios o expectativas iba a ser una recesión bastante dura, bastante pronunciada. El tema es qué tan en contra va a jugar eso en pos de querer bajar la inflación a todo ritmo. Porque esta baja del consumo, baja del dinero moviéndose y de la base monetaria, podía generar, bueno, unos altos niveles de depresión, recesión e inactividad económica, que es algo que ya se empezó a sentir en marzo, como estaba planteado justo cuando empieza el aspecto Saturno-Marte, fue muy puntual. Y para las personas, ya sean aquellos que quieran invertir o que tengan que manejar sus negocios, sus empresas, sus pymes, etc., hay que tener en cuenta que este aspecto va a durar algún tiempo. Y acá con las expectativas económicas, muchos, bueno, se está hablando de que en este momento, por ejemplo, las noticias van por el lado, como acá podemos ver, que estamos a día 11 de abril. Se habla de que, bueno, riesgo país vuelve a romper mínimos históricos, o sea, está bajando, teóricamente es una buena noticia, que sí la es, y que 11 de abril es la fecha de hoy. El Banco Central compra 134 millones y sigue recomponiendo reservas, lo cual aparentemente es una noticia positiva también, obviamente, desde el punto de vista macro de la economía. Con este panorama a día de hoy, todas estas noticias probablemente vayan perdiendo vigencia en intentar mostrarlas como que son positivas. ¿Por qué? Porque esta administración corre el riesgo de, al intentar bajar el consumo a todo nivel, va a provocar una recesión o depresión que, si no la miden, puede ser tan brutal que todo esto les juegue en contra, justamente por dejar todo demasiado muerto, por así decirlo. ¿Se entiende? Entonces, para la actividad económica. En este sentido, que se espera una recuperación en B, como se dice, en B corta, como que viene una caída, pero que ahí rebota y va a ser mejor por hacer el ajuste necesario, el sacrificio del ajuste necesario, y que de ahí se rebotaría de una manera pronunciada.
Ojalá sea así, pero en nuestras interpretaciones ya en diciembre, antes de que suceda todo esto, no lo veíamos tan viable a esta situación. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan los aspectos del ciclo Milei y tanto de la Carta Argentina, eh, este aspecto de Saturno en aspecto de tensión con Marte y con el Sol de la Carta del ciclo Milei va a durar por lo menos de manera fuerte hasta febrero de 2025. ¿eh? Entonces, falta mucho camino todavía por caer, por deprimirse a nivel económico para bajar la inflación. Es difícil pensar en una recuperación tan rápida, o si la hay, si efectivamente sucede esa V corta de salida, hay que ver qué tan pronunciada es y qué tan eficiente es para la economía real y micro, que es lo que este gobierno tiene que poner el ojo para no errarle. Y otra de las cuestiones que se habían analizado allá por diciembre eran, ojo que hay aspectos acá que nos hacen pensar que esta administración no debe cometer errores similares que ocurrieron con la administración de Macri en su momento. Por el modelo o por lo que se decía, o los planes que había, etc. Entonces, hay que ver cómo maneja eso, porque si por ejemplo yo veo el gráfico acá, sobre todo a mí me preocupa, o mejor dicho, puede ser preocupante un periodo en particular en el cual se conjugan varios aspectos que pueden ser bastante tensos, que se dan todos un poco simultáneamente en varias cartas al mismo tiempo, tanto en la del ciclo Milei como en la de la carta argentina como país, como en la carta natal de Milei como persona. Y ese es el periodo específico aproximadamente que va entre agosto de 2024 hasta diciembre de 2024, en el cual todos los aspectos se conjugan negativamente en el mismo periodo de tiempo. Por eso decíamos que hay que ver qué tan viable es la depresión y recesión económica buscada para bajar la inflación, porque esto puede ser contraproducente en el sentido de que el ajuste termina siendo tan recesivo que las variables terminan como demasiado estancadas. Es como un gobierno que termina demasiado empantanado económicamente por este proceso. Eso se preveía desde el primer día cuando vimos todos estos aspectos y es para verlo. En el sentido de que eh, tal vez, si ustedes se fijan acá, va a haber un Saturno cuadratura Sol, que eso es baja de popularidad, perder apoyo social, que cada vez haya más descontento. Y Milei mismo va a tener a Plutón cuadratura Sol. ¿Qué pasa con esos aspectos? Cuando una persona los tiene. Eh, Usualmente estos aspectos dan baja de popularidad o dan también baja en la autoridad que uno tiene. En el sentido de que yo puedo estar muy convencido de algo, eh, pero que tengo a todo el mundo en contra y cada vez más socialmente en contra u opiniones en contra. Y ahí va a estar un poco la batalla que esta administración tenga que dar según los parámetros que vengan en esos meses. Eh, porque ahí, bueno, ese es el periodo en el cual puede estar bastante complicado. La situación a nivel general, el plan ejecutado y tienen que prever de antemano todo esto, que seguro que sí, pero desde esta herramienta al menos, en las cuales queremos compartir acá y puede servir como investigación también, eh, viendo el pasado, que ya hemos, como ustedes saben en el canal hemos visto temas de la administración de Fernández, la administración de Macri, es decir, un poco la experiencia nos lleva a esto. Entonces, para el inversor, para el que tiene su empresa, su pyme, etc., eh, bueno, al menos desde la óptica que uno tiene acá,
esta depresión o baja del consumo puede seguir bastante tiempo, sobre todo hasta febrero del 25, a un modo muy duro. Entonces ese es el tiempo que esta administración tendrá que saber conversar, arreglar, para superar este tiempo, porque puede ser verdaderamente duro. En el sentido de que uno puede hacer las cosas bien o relativamente, pero el apoyo social va a decaer bastante. Y esos momentos de presión y tensión serán los que deberán estar fríos de cabeza para tomar las decisiones adecuadas. Luego, obviamente, hemos puesto los aspectos principales, o al menos que pueden ser que podemos mirar, si, por ejemplo, haciendo el ejercicio hipotético, teórico, ¿no? Viendo más adelante, nosotros vemos acá que en la carta del ciclo Milei, para el 2025, si le calculamos los aspectos para el 2025, le queda una luna en la casa 2 en signo de fuego, en trígono a Marte, que podría ser que en 2025 haya un incremento del consumo, de la reactivación económica, o que se mueva más la economía. Hay que ver a qué nivel y si es alto, pero podría moverse mejor, en el sentido de que, nuevamente, para aquel que tiene negocio, para aquel que tiene una previsibilidad económica que hacer, que llevar adelante, es bastante probable que es muy probable que esta administración quiera matar la inflación y con eso haga esfuerzos desmedidos en bajar el consumo, con todas las consecuencias que una depresión económica conlleva, que obviamente es lo más duro. Hay que ver hasta cuándo la puede resistir por la presión social que va a ir negativamente en aumento. Sobre todo entre agosto 24 y diciembre 24, pienso que puede ser lo más duro. Y estos aspectos tensos de restricciones, de aumentar impuestos, de que todo... Saturno es un planeta que, como está tan presente acá, es como que te limita a hacer todo. Es como que uno tiene sus brazos limitados para hacer cosas, en el sentido de que uno o no se pueden bajar impuestos por X motivo, o hay que recaudar, o hay que cubrir las deudas del pasado, y bueno, todo esto lleva a una ralentización de todo. Es decir, que la gente no espere tanto porque va a estar durísimo. Y tal vez sí podríamos decir que una reactivación podría verse a partir del 25 a nivel económico. Hay que ver a qué nivel. Pero vislumbrando los aspectos, haciendo este juego que habíamos dicho, tanto el ciclo Milei como él mismo en su carta y la administración en sí van a tener buenos aspectos para finales de 2025, sobre todo para octubre, noviembre, diciembre de 2025, lo cual podría llevar a que, si en ese momento las cosas más o menos pues van tirando, pueda tener un respaldo electoral en las elecciones de ese año, porque los aspectos son buenos. El tema es llegar hasta ahí, que va a ser lo complejo según todo estaba un poco previsto. Entonces, bueno, un poco para ver estas previsiones y tener en cuenta que para ahondar un poquito en estos aspectos y bueno, como preveíamos esta hoja de ruta, por así decirlo, viendo esta administración y sus y bueno, lo que puede estar vigente, por así decirlo. Nuevamente, como Saturno está tan presente en la carta, Saturno indica esto de ver qué tanto se puede deprimir la economía para intentar una especie de recuperación con las variables correctas, macro. Pienso que hay que ser bastante prudentes y hay que tener expectativas muy moderadas sobre todo este proceso, y que la verdad de la cuestión se verá entre agosto a diciembre aproximadamente del 24.
ver los resultados de esto. Y que ahí, bueno, hay que ver si se cambia alguna cuestión, algún plan. eh, es decir, ¿cómo va a venir la reactivación? ¿Va a venir por inversiones, que es lo que apuesta este gobierno? ¿O va a venir vía, bueno, volver a imprimir para reactivar? Esa va a ser cómo se reactiva la cuestión, y pienso que no va a haber tal B corta, al menos en el corto plazo, como apuesta esta administración, y que tienen que tener todas, como habíamos mencionado ya por diciembre, tienen que tener todas las expectativas muy moderadas para volver a crecer. Y no se descartan todo tipo de cambios de planes por expectativas incumplidas en lo que esta administración buscaba, intentando bajar la inflación y por ende que haya una caída demasiado pronunciada de todo. Entonces eso se verá a lo largo sobre todo de la segunda mitad del año, y bueno, tomar esas medidas precautorias para el que lo necesite, y a ver cómo va avanzando todo. Entonces, bueno, simplemente quería añadir un poquito más de contexto, sobre todo porque ahí eh, eh, había personas preguntando, y esta sería un poco lo que uno puede aportar, o un poco el estudio que venimos haciendo de todo esto. Así que veremos cómo va. Así que nada, un saludo grande y un abrazo.